Saludos estimados estudiantes. Continúa con los tutoriales de programación. Esta semana nos toca ver los bucles de repetición do until. El bucle de repetición hasta que se cumpla una condición. La sentencia do until loop permite realizar un proceso de repetición conforme a un conjunto de sentencias hasta que se cumpla una condición dada o que la condición dada sea verdadera. A diferencia del bucle while, el bucle se repite mientras la condición sea falsa y sale del mismo cuando la condición sea verdadera. Como podemos observar en la imagen, tenemos la ejecución de las sentencias. El paso 1, cuando se dirige hacia el paso 2, verifica o va a validar, hacer un proceso de verificación de la condición. Si la condición es falsa, regresa de nuevo a la ejecución de las sentencias. Vuelve a verificar la condición. Si sigue siendo falsa, regresa de nuevo a la ejecución de los comandos agregados en el bucle. Llega, verifica la condición. En el caso de que la condición sea verdadera, sale del bucle y sale del bucle do until loop. Ahora, ¿cómo se puede utilizar el bucle de repetición do until loop? Existen dos maneras. La primera manera es el do until con la condición al inicio del bucle de repetición. Dentro del bucle de repetición viene el conjunto de sentencias que se desean repetir y finalizamos con el loop. Primera forma de utilizar. La segunda forma de utilizar es do. ¿Sí? Solo la palabra do o el hacer al inicio vienen las sentencias o conjunto de sentencias que queremos que se repitan dentro del bucle. Al finalizar loop, until y la condición que deseamos utilizar. La forma de utilizar es parecida a lo que nosotros, la estructura es parecida al bucle do while. Vamos a revisar un ejemplo en este momento de bucle do until, o en otras palabras de un bucle hasta que se cumpla una condición. Podemos observar en pantalla que se ha creado la presente interfaz para trabajar con el bucle do until dentro de Visual Basic. Explicaré un poco los objetos utilizados. Los primeros objetos es un group box, es una caja de agrupamiento de objetos. Simplemente el group box, la ventaja que nos tiene, nos permite agregar una especie de título a esta caja. Dentro del group box he agregado un label, como se observa, ¿sí? Mi primer group box es el enunciado. Tengo un segundo group box que me indica dónde se va a ejecutar o desarrollar el enunciado. ¿Sí? Tengo un label, una caja de textos. Tengo un tercer group box que son los múltiplos. Este group box, el último, tiene una particularidad que se encuentra con su propiedad visible falso. Voy a ejecutar en este momento el programa para revisar. ¿Qué es lo que me pide el programa? Dice que ingrese un número entero positivo. El mismo servirá para guardar números en la lista correspondiente. Seleccionar. ¿Sí? Viene la siguiente parte cuando se cargue correctamente la información. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que voy a realizar? Yo tengo que ingresar un número entero positivo y dar clic, cargar números en la lista. Automáticamente me va a mostrar el input box donde el usuario tiene que ir ingresando datos, ingresando números, y esos números tienen que irse mostrando en la lista. Si el número ingresado es un número, como dice, entero positivo, se mostrará el tercer group box, caso contrario seguirá oculto. Vamos a la programación del primer botón. Como podemos verificar, se llama btn cargar lista y vamos a iniciar. Iniciamos con la definición de las variables. Asignamos los valores a las variables. Vamos a verificar en este momento si el número ingresado es mayor a 0 para que inicie con el proceso de repetición o de ingreso de información. Iniciamos con el proceso o con el bucle de repetición.
En este caso vamos a poner la condición al inicio del bucle. En el caso de que el número ingresado sea un número negativo, vamos a utilizar la sentencia MSGBox. Explicamos el proceso creado. Primero, definimos las variables, asignamos los valores a las variables. En la variable número de repetición asignamos el valor de repetición que queremos que se ejecute y cuál el usuario ingresado en el textbox con el nombre txt número ingresado. Verifico que el número ingresado sea mayor a 0 o que sea un número positivo. A continuación viene el bucle de repetición, que es lo que está haciendo. Dice hacer hasta que el contador sea igual al número de repeticiones, hasta que el contador sea el número de repeticiones, que es lo que ingresamos un número por mediante el input box, se agrega el número a la lista y aumenta el contador. Una vez que se repite el proceso, sea 1, 2, 3, 4 veces, vamos a decir que mi grupo, ¿sí? Que mi group box múltiplos se visualice. Y vamos a ver el ejemplo. Digamos, yo quiero ingresar 5 valores, pongo cargar en la lista y me va mostrando. Ingreso el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Se ingresaron los 5 valores y se mostró el group box. Si reviso los códigos hasta que se cumpla, ¿sí? Hacer hasta que el contador sea igual al número de repeticiones. El contador inicia en 0 y el número de repeticiones es el valor que ingresó el usuario. Ok, vamos a la segunda parte del ejercicio, en el cual me dice que tengo que saber si los números que se encuentran en la lista LST números son múltiplos del número que se encuentra seleccionado en el combo box. Para lo cual, mediante el combo box voy a agregar la información. Doy clic en la pestañita, una flecha que se encuentra en la parte superior derecha y voy a editar los elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente voy a digitalizar o voy a escribir números del 1 hasta el número 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar y voy a ir comparando cada número que se encuentran en el Xbox con el número que se encuentra en el combo box, y los que sean múltiplos se van a ir agregando. Ahora voy a ir al botón dividir. En el botón dividir, ¿qué es lo que vamos a realizar? A diferencia del proceso anterior, voy a poner la condición al final del bucle to loop until. Iniciamos. Asignamos los valores a las variables. Inicio el contador en 0. Vamos a iniciar con el bucle de repetición.
Para finalizar tengo que mostrar el resultado en el label. Explico. Una vez creadas las variables, iniciamos las variables, en este caso el contador y el acumulador en 0. El número de repeticiones contamos el número de filas que se encuentran en la lista. El número es el número que selecciona el usuario del combo box. En el bucle de repetición do, si ustedes se fijan, dice hacer, primero asigno el valor a la variable múltiplo, ¿sí? Obteniendo de la variable, de la lista, ¿sí? Obteniendo el valor de la fila, iniciando en el índice 0. Hago la división mediante el mod me devuelve, como dice, el residuo de la división. Como nosotros sabemos, si un número cuando es un número múltiplo de otro número, simplemente cuando la división sea entera, o me devuelve un resultado entero. Y verifico que el residuo no tenga, o que tenga el valor de 0, que significa que no tiene residuo la división, y agrego el múltiplo en la lista y voy sumando. Chicos, de esta manera se trabaja el bucle de repetición do until, tanto al inicio como al final del proceso. Vamos a revisar lo que son los centinelas o banderas en programación. Un centinela o banderas en programación son variables. Las variables centinelas, también conocidas como variables banderas, son variables que se utilizan para tomar decisiones. Generalmente este tipo de variables son de tipo booleanas. Por lo general, las banderas y los centinelas trabajan en los bucles de repetición. ¿A qué me refiero? Si observamos la imagen, podemos ver que se inicia el proceso, la variable inicial o el centinela, le asignamos un valor, verifica o realiza los procesos dentro del bucle y viene la verificación. Recordando que estamos trabajando con el bucle until. Si no se cumple, vuelve a regresar al inicio del proceso. ¿Sí? Volvemos a asignarle un nuevo valor al centinela, realiza los procesos, verifica en base a la condición. Si es que es falsa, regresa al proceso nuevamente y continuamos con el mismo. Asignando un valor a la variable, realiza los procesos. Si se cumple con la condición, en este caso la condición es verdadera, sale del bucle de repetición. Vamos a realizar un ejemplo en Visual Basic. En Visual Basic vamos a dirigirnos a la pestaña 2. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a hacer un programa que permite ingresar notas. Leo el enunciado. Realizar un programa que permite ingresar notas entre 0 a 10. En caso de que se ingrese una nota diferente a lo que está en el rango de 0 a 10, se finaliza el proceso. El programa cargará las notas, el programa sumará las notas y el programa obtendrá el promedio de las notas que se encuentren en la lista. Si ustedes se fijan, aquí lo que me indica que tengo que ingresar notas. El programa puede seguir solicitando notas 10 veces, 20 veces o n veces. Aquí interviene las variables centinelas. Vamos a revisar el código para explicar. Definida la variable, vamos a iniciar con el bucle. En este caso voy a ir con el bucle do until y la condición va a ir al final. Voy a decir mientras que notas, ¿sí?, sea menor a 0 o las notas sea mayor a 10.
Hemos concluido con el proceso. Procedemos a explicar lo que son los centinelas y banderas. Si ustedes se fijan, acá no estamos trabajando ni con contadores, sí en este proceso para el bucle de repetición, simplemente con las notas. Mi variable nota es mi centinela. O sea, mientras se ejecute este proceso, si están las notas entre el rango que se indicó en el enunciado, va a pedir información o que siga ingresando información. Si se encuentra fuera del rango, automáticamente se detiene el proceso. Primero asigno el valor a la variable, o en este caso a mi centinela, que es la nota que va a ingresar el usuario. Después simplemente verifico, esto solo para mostrar un mensaje en pantalla, si la nota es mayor o igual a 0 y menor a 10, ¿sí? Simplemente lo agrego esta nota en la lista. Caso contrario, simplemente me va a mostrar un mensaje de error que la nota se encuentra fuera del rango establecido. Y cierro. El until dice hasta, ¿sí? Hasta que la nota sea menor a 10 o la nota mayor o igual a 10 o la nota menor igual a 0. ¿A qué me refiero con esta condición? Hasta que la nota sea menor a 0 y estoy utilizando el operador lógico o la nota sea mayor a 10. Recordarán, con el bucle do until basta que tiene que ser la condición verdadera para que ya no realice el proceso de repetición. En este caso son dos condiciones que estoy utilizando con un operador lógico que es el O. Si una de las dos es verdadera, se va a dejar de ejecutar. Vamos a ver el ejemplo. Ejecuto en banderas, voy a ingresar una nota, voy a ingresar el 1, 2, 3, 9.5, 5.75, 4, ¿sí? Se observa que me sigue ingresando información, pero ¿qué pasa si ingreso el 11? Al dar clic en aceptar, me muestra el mensaje que la nota ingresada no está entre 0 y 10 y el título, error de ingreso de notas, finalizará el proceso. Doy clic en aceptar y ya no me sigue pidiendo que ingrese información en base al bucle. Como verificamos, la variable notas es mi centinela. Entonces, en base a la información que yo haya ingresado en notas, me va a seguir pidiendo que ingrese los datos o no. Todo depende de la condición o el proceso que yo esté indicando para el manejo del centinela. Ahora, pide que sume las notas que obtenga el promedio. Chicos, eso hoy es trabajo para ustedes. Ha sido un gusto compartirles este video y nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.